Hola, ¿me escuchan? Perfecto, muy bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Un segundo voy a compartir mi pantalla y ya vamos a empezar. Listo, muy bien. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Qué privilegio para mí estar acá. Ayer estuvimos en una muy cortica sesión, hoy voy a tener un poquito más de tiempo. Me presento, soy Iván Camargo, soy el líder de la comunidad de Cloud Native Computing Foundation en Bogotá y quise tener esta sesión para hablar un poco alrededor de lo que hay detrás de la selva de todo este ecosistema nativo de nube, ¿vale? Eh, Bien, quisiera arrancar con algunas definiciones bien importantes de cara a poder ambientar un poco lo que voy a compartir. Y es, bueno, ¿cuál es la definición de Cloud Native? Se escucha por ahí y muchas personas entienden que Cloud Native son servicios hosteados en la nube, son prácticas que arrancaron allá, pero realmente tiene varias cosas fundamentales de patrones muy interesantes que a mí me gusta compartir, perdón. La CNCF lo resume como que las tecnologías nativas de nube permiten que las organizaciones puedan crear aplicaciones escalables en entornos modernos y dinámicos en cualquier lugar, como lo estamos viendo ahí. Y básicamente algunas de las prácticas asociadas a contenedores, Kubernetes, mallas de servicio, microservicios, infraestructura inmutable, son un ejemplo de ese enfoque Cloud Native, ¿vale? Estas técnicas principalmente lo que permiten es crear sistemas con un alto nivel de desacoplamiento, muy resistentes, manejables y observables desde el punto de vista de monitoreo y gestión, que combinados en función a altos niveles de automatización permiten que muchos de nosotros en el día a día podamos hacer cambios de alto impacto con mucha frecuencia y con una carga un poco menor a lo que hacíamos hace algunos años, ¿vale? Eso, digamos, en términos muy generales como definición. Ahora, ¿qué es CNCF? CNCF, para los que no están muy familiarizados, es la fundación que fue construida con el propósito de tratar de impulsar la adopción de este paradigma, fomentando proyectos de código abierto. Cloud Native Computing Foundation fue oficialmente constituida en el 2015 y fue básicamente una fundación que arrancó con un proyecto que fue Kubernetes. Cuando Google regala Kubernetes o hace una donación a la comunidad, se crea esta fundación con el propósito de impulsar la adopción de este paradigma, tratando de recoger un ecosistema de proyectos de código abierto en donde se democratizaran muchos de esos patrones y que obviamente toda esa innovación pudiera ser asequible para todos. Básicamente, Cloud Native Computing Foundation es una fundación sin ánimo de lucro que hace parte de Linux Foundation y, como les decía, arrancó en el 2015. Arrancó en el 2015 con algunos de estos proyectos que están graduados. Ya les voy a explicar un poco qué son proyectos graduados o los que están en incubadora o los proyectos en sandbox, que son los tipos de proyectos que Cloud Native Computing Foundation se encarga de abrazar, de controlar y de alguna manera de garantizar que cumplan con algunas prácticas y estándares abiertos. Entonces, arranca con Kubernetes principalmente, pero en esa misma línea empiezan a llegar proyectos porque finalmente esto es un ecosistema. Y ayer en la sesión lo hablábamos. Muchas personas creen que hacer aplicaciones modernas únicamente hace referencia a tener contenedores o Kubernetes y realmente es un ecosistema. Entonces, hoy en día CNCF ha graduado un montón de proyectos, algunos de esos están aquí, seguramente ustedes ya han trabajado con Prometheus, Envoy, Helm, Harbor, Jagger, son algunos de los proyectos en donde hay una
participación masiva de diferentes compañías y de personas independientes, pero el proyecto como tal está bajo el gobierno de CNCF, ¿vale? En esa misma línea hay proyectos que están en incubación. Básicamente, en la siguiente lámina les voy a explicar cómo CNCF empieza a darle madurez a esos proyectos open source y cómo definitivamente empieza a tomar innovación que hay en el mundo open source para llevarlo, obviamente, a la operacionalización y graduación de esos proyectos, ¿vale? Esos son algunos de los más interesantes. Mi recomendación para los que no están tan familiarizados y les gusta la investigación y les gusta estar muy atento de las nuevas cosas que van a surgir, es estar probando constantemente los proyectos que están aún incubándose, porque son básicamente los que a futuro van a ser graduados y muchas de esas iniciativas son bastante interesantes frente a las propuestas que hacen muchos de los fabricantes o proyectos open source de personas independientes. CNCF es una organización que es mantenida por muchas de las empresas de tecnología, en caso pues, de algunas de las más conocidas como Amazon, Azure, Google, Apple, IBM, VMware. Muchas de estas compañías hacen unos aportes anuales para ser miembros Platinum. Eso que permite pues, que ellos de alguna manera hagan un patrocinio de la organización y que la organización a su vez pueda tener unos recursos específicamente trabajando en todas estas diferentes iniciativas y proyectos que son bastante interesantes para la industria. ¿Cómo se da ese proceso de graduación o ese proceso de desarrollo de todas las iniciativas y proyectos open source? Básicamente aquí hay varias cosas que se encarga de analizar CNCF, el nivel de adopción que han tenido los proyectos, el nivel de madurez, el feedback de los usuarios y en función de una serie de elementos que revisa como tal en cada uno de los proyectos, pues va declarando algunos proyectos en sandbox, otros en incubación y por supuesto los que ya lograron una curva de adopción son posteriormente graduados, como ya hablábamos de Kubernetes, Prometheus y demás. Hay otro montón de proyectos que están en sandbox, muchas veces son donaciones de compañías que dicen, esta tecnología yo la desarrollé y la quiero donar para el mercado open source. Hay un caso interesante aquí, es el de Harbor. Yo antes trabajaba en VMware y Harbor fue el que desarrolló en Asia originalmente Harbor y lo donó a la fundación, así como Google donó Kubernetes y entre otros proyectos por ahí. Entonces, muchas veces estos proyectos se hacen en compañías de software y son donados posteriormente a la comunidad. Y en esa misma línea hay un montón de iniciativas que están en sandbox alrededor de varios proyectos que van a venir a futuro y que están en una curva de adopción. Entonces, es bastante interesante entender eso de cara a que hoy en día muchos de los desarrolladores utilizan un montón de herramientas y a veces es bien importante entender cuál es el estado de madurez y ahí un poco la ayuda que da CNCF en esa organización y orientación al respecto. Esto nace desde un paradigma bastante interesante y es que Cloud Native realmente arranca con los paradigmas de la virtualización que se dieron hace más o menos unos 20 años. Y es donde compañías como Sun, como VMware empezaron a plantear una arquitectura diferente dentro del data center. Yo trabajé en VMware muchísimo tiempo y pude acompañar a muchas compañías en ese proceso de virtualización de muchas compañías tenían un montón de servidores hace tiempos y con el paradigma de la virtualización se empezó a manejar la infraestructura y las aplicaciones empezaron a empaquetar en máquinas virtuales. Ese fue, digamos, el primer paradigma y por eso quise tener esta lámina aquí para poder explicar eso. Ese desarrollo fue dándose de una manera tan eficiente que apareció AWS en el 2006 con todo el tema de llevar un modelo de renta de infraestructura en donde se pagaba únicamente por lo que se usaba, apoyándose, por supuesto, en principios de virtualización. Yo creo que la virtualización fue la que al final propició muchos de los servicios que hoy día están en la nube y en esa misma línea Heroku, OpenStack, Cloud Foundry, Docker hasta el 2015 en donde oficialmente arranca la fundación de CNCF y obviamente Kubernetes ahí ya es donado por Google al mercado. Entonces es bastante interesante conocer esta historia y conocer un poco de dónde han venido esos paradigmas tecnológicos en los últimos 20 años, porque nos permiten entender un poco varias cosas que están pasando hoy en el mercado y que vemos compañías que están haciendo unas fuertes inversiones en el ecosistema Cloud Native, porque muchos hablan de que va a ser el futuro de la infraestructura para las aplicaciones, ¿vale? Eso como contexto en general, ¿por qué las compañías piensan en traer sus proyectos a CNCF?
o por qué una compañía como Red Hat, Amazon, Azure, por qué vienen acá a traer sus proyectos, muchas veces a donarlos, otras veces a certificarlos. Porque básicamente CNCF es la organización hoy en día mundial más grande que aloja este tipo de proyectos en un enfoque neutral. Básicamente eso permite que haya 100% de neutralidad con una fundación como Linux Foundation, que ha estado durante muchos años, y le da la tranquilidad a las organizaciones de poder alojar sus proyectos y trabajar en un ecosistema que está obviamente enfocado en potencializar el uso del código abierto. Lo segundo es que hay un gobierno dentro de estos proyectos bastante interesante que arranca desde un grupo técnico que se encarga de analizar todos los proyectos para posteriormente ir llevándolos desde Sandbox hacia incubadora y desde incubadora hacia los que ya son graduados. Entonces ahorita más adelante les voy a contar un poco de ese tipo de cosas que hace CNCF. Por otro lado, el compromiso con las comunidades de usuarios finales. CNCF no es únicamente una organización en donde grandes empresas están. Una de las cosas interesantes que tiene es que no solo aloja fabricantes que vienen a traer sus proyectos, sino también usuarios finales. Entonces hay algunos bancos en Estados Unidos, en Asia, en Europa, que tienen equipos de trabajo que están desarrollando tecnología Cloud Native y que entran a ser parte de la fundación. Y eso es interesante porque imagínense ustedes el potencial que tendría un banco que hoy usa Kubernetes, que se asocia a la fundación y que luego puede definir incluso los features y el futuro de la tecnología. Entonces es bastante interesante. Por otro lado, pues mantiene todas las contribuciones y define un esquema de gobierno, ya lo mencionaba. Personal tiempo completo, CNCF tiene personas a tiempo completo enfocadas en tratar de desarrollar todo un trabajo de marketing, de organización técnica y demás. Y obviamente, pues varios eventos alrededor de la comunidad Cloud Native, como el caso del KubeCon, que por cierto se los quiero recomendar, que es bastante bueno. Y finalmente, los grupos de encuentros locales. Como les decía, yo soy el líder de la comunidad de CNCF. Ahorita les voy a dejar los datos para que se puedan inscribir. Tenemos un meetup, tenemos unas 1,500 personas en el meetup y hacemos regularmente actividades alrededor del ecosistema Cloud Native, ¿vale? Para explicarles un poquito mejor en detalle, un ejemplo clarísimo es el desarrollo como tal de Kubernetes. La tablita que están viendo ahí es una tablita que ilustra cuál ha sido el porcentaje de contribución de diferentes compañías a Kubernetes como tal. Entonces, este reporte lo saqué recientemente y miren lo interesante, aunque Google lo creó, hoy en día apenas las contribuciones son el 35%. Varias compañías, como el caso de Red Hat, VMware, incluso todo un ecosistema independiente ha aportado al proyecto Kubernetes. Entonces, lo que hace CNCF es recibir todos esos aportes y tratar de organizar un marco de gobierno en donde vela porque Kubernetes siga teniendo estándares abiertos y porque aunque varias de esas compañías tecnológicas estén aportando, estén poniendo recursos, pues los proyectos sigan siendo abiertos, lo cual me parece a mí muy poderoso. Y les cuento una experiencia. Yo estuve en un SIG, que son unos grupos de interés, unos grupos especiales de interés, y cuando yo entré a esa primera reunión, en esa reunión estaba una persona de Pivotal, estaba una persona de Huawei, estaba otra persona de Google, y fue emocionante ver en una misma reunión varias compañías tratando de solucionar un problema que tenía específicamente Cluster API. Entonces es muy interesante la aproximación de la organización de CNCF, porque lo que propone es que todos trabajemos en un propósito asociado a proyectos y que esos proyectos, por supuesto, tengan un enfoque abierto. Ahora, cualquier persona se preguntaría, pero si esto es open source, entonces Google, Red Hat, VMware, IBM, Microsoft, pues ¿qué ganan? Porque al final están poniendo un montón de recursos, pues ¿qué ganan? Pues les quiero contar que la manera en cómo monetizan estas empresas este enfoque es con muchas de sus soluciones. Ellos aportan a los proyectos open source, pero luego toman esos aportes y construyen las soluciones con las que eventualmente luego llevan al mercado varias de sus tecnologías. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para el caso de Google, ha hecho el 35% de Kubernetes, pero hoy en día tiene una de las plataformas más interesantes para todo el tema de Cloud Native, que es Santos. En el caso de Red Hat, pues claramente OpenShift, y finalmente VMware con toda su estrategia de Tanzu. Estos productos obviamente son comercializables y cada fabricante se encarga de vender sus soluciones, pero el aporte a los proyectos, incluso muchos de los proyectos que usan esas soluciones son open source.
Entonces, es muy interesante entender ese mundo detrás de CNCF porque nos permite ver el potencial del desarrollo tecnológico que tienen este tipo de tecnologías, ¿vale? Y cómo obviamente se monetizan, que es un poco también lo que hay que entender. Bien, varios temas aquí para ir concluyendo. Les recomiendo mucho visitar la página de cncf.io, en donde básicamente van a encontrar un montón de información, varias información de la que les he compartido el día de hoy. Y también van a encontrar algunas cosas interesantes como este que es el viaje que propone CNCF, que debería dar una organización que quiere arrancar de cero en Cloud Native. Entonces, si ustedes miran, el camino arranca arriba en la parte derecha, en donde dice containerización. Y luego dice CI/CD, orquestación, observabilidad, y de ahí para abajo varios componentes. Entonces, si ustedes alguna vez se preguntaron por dónde deberíamos empezar, esto propone varias aproximaciones interesantes. Del punto 1 al 4, digamos que es lo recomendable, y pues claramente yo debería arrancar entendiendo en principio containerización, luego sacarle el jugo a la containerización con modelos de integración y despliegue continuo, luego eventualmente ya cuando entendí y vi el potencial, paso a una plataforma de orquestación de contenedores. Finalmente, luego de tener una plataforma de orquestación de contenedores y entender que necesito generar un modelo de operación o de observabilidad sobre la misma, pues claramente voy a entrar a ver soluciones como Prometheus, Grafana, en general las soluciones de observabilidad, y de ahí para abajo varias cosas interesantes que son ya opcionales, como el tema de Service Mesh, los temas de bases de datos distribuidas, streaming, entre otras cosas. Entonces, es muy interesante realmente esta organización, pues cuando yo la conocí y luego que los contacté para poder abrir el Meetup y demás, me pareció muy interesante porque ayuda a que muchas compañías se ubiquen en la industria del mundo Cloud Native y puedan comprender patrones, arquitecturas y compañías detrás de todo este desarrollo tecnológico. Seguramente muchos de ustedes han visto esta imagen, y esta imagen es un poco confusa, muchos de ustedes la están viendo, ¿y qué es eso? Un montón de cajitas, ¿quién entiende eso? Pues resulta que ese es el landscape de todos los proyectos que hoy en día CNCF aloja como parte de su gobierno. Entonces ustedes empiezan a mirar y cada uno de esos está agrupado por algunas de las prácticas y patrones, como el caso de containerización, Cloud Native Network, Application Definition, bases de datos, plataformas, observabilidad. Y uno aquí podría perderse en un mar de confusiones. De hecho, hay un montón de memes muy curiosos alrededor de esto. Y un poco detrás de la jungla, cuando bauticé esta sesión, es que hay que ser realmente Indiana Jones para poder entender toda esa innovación que hay ahí, para poder entender todo ese ecosistema y empezar a interpretarlo de manera correcta para que cuando ustedes estén haciendo en sus proyectos personales, en sus emprendimientos o en sus empresas, un análisis tecnológico de qué usar, de qué estudiar, de por dónde debería yo abordar, pues poder ubicarse más o menos ahí. Entonces, vale la pena que le den una mirada para los que eventualmente no lo conocían, ¿vale? Y que no se vayan a perder tanto ahí. Ustedes pueden filtrar, cuando entran a la página, pueden filtrar los proyectos por organizaciones, los proyectos por categorías, qué es open source, todo lo que está ahí. No todo es open source, hay unos proyectos que son open source, otros proyectos que son plataformas en donde están certificadas por CNCF, pero pues tú como cliente tienes que pagar esos proyectos. Y también se pueden seleccionar los proyectos que son 100% open source. Entonces también vale la pena que le den una mirada, es muy, muy, muy interesante. Finalmente, y ya para ir cerrando, 140 compañías de end user están detrás de CNCF. Eso es muy interesante porque, como les decía, hay varias de ellas que ya tienen una voz y un voto sobre el desarrollo tecnológico. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí Toyota o Walmart o Adidas tienen reuniones permanentes con los equipos de CNCF y están constantemente alineados al desarrollo de los proyectos, saben qué viene, saben qué proyectos van a quedar deprecados, cómo está el mercado, entonces eso les permite tomar mejores decisiones. Uno de mis sueños sería ver alguna compañía colombiana animándose a entrar en estas ligas porque realmente es bastante interesante. Les contaba un poco del modelo de gobierno y la estructura que tiene CNCF. Tiene un board
que es ejecutivo, en donde básicamente pues, se encarga como de normalizar todo lo que tiene que ver con la organización, un equipo de marketing, tiene un TOC, que es un Technical Oversight Committee, un comité técnico que se encarga de analizar todos los proyectos y de aprobar los SIG, que era lo que les decía, los Special Interest Groups, que son básicamente la oportunidad que ustedes tienen de integrarse en proyectos que ya están corriendo y empiezan a recibir actualizaciones. Ustedes pueden ir a buscar los SIG Group de Kubernetes en Internet, se pueden meter, les comparten las reuniones, ustedes pueden entrar a aportar y realmente es bastante interesante. La comunidad, por supuesto, de usuarios finales que también tiene miembros, grupos de interés, que es muy, muy, muy chévere y también le permite a las organizaciones pues ir trabajando en función de eso. Entonces, ya para ir cerrando porque me quedan un par de minutos, definitivamente Kubernetes ha sido trend topic desde los últimos 5 años. Vemos varias tecnologías aquí que empiezan a surgir al mismo tiempo de Kubernetes, como el caso de serverless. Y ese es un tema interesante porque CNCF también buscó un espacio para el ecosistema de serverless o para el ecosistema de funciones. Para los que no están muy familiarizados, básicamente son nuevos mecanismos para aún hacer más ágil y más liviano el despliegue de aplicaciones. Y obviamente, pues muchos desarrolladores están muy, muy, muy interesados en este ecosistema porque les simplifica mucha de la gestión y de la operación que tienen con plataformas tecnológicas tradicionales. Entonces, en CNCF también van a encontrar un landscape enfocado en serverless. Esto también es muy importante entenderlo de cara a decisiones que hoy en día están tomando organizaciones alrededor de la utilización de estas tecnologías, entender cuáles son abiertas, cuáles son cerradas, qué proyectos hay. Fíjense que aquí hay plataformas de serverless hosteadas en cada una de las nubes, plataformas instalables, y hay frameworks, tools y otros componentes. Vale la pena también que le den por ahí una mirada. Listo, termino con las dos últimas láminas. Y es el primero, fíjense cómo ha ido creciendo el interés en los eventos de comunidad que tiene la comunidad CNCF a nivel mundial. Este es el KubeConf y este ha sido el comportamiento de los últimos años. Yo tuve el privilegio de estar en San Diego en el 2019 y en efecto vi un crecimiento exponencial y un interés bastante particular aquí. Entonces, finalmente los quiero invitar a que se unan a nuestro grupo al Meetup oficial de CNCF en Bogotá. Lo pueden ubicar en la aplicación de Meetup. Como les decía, somos casi 1,500 miembros entusiastas de la tecnología que nos encanta compartir conocimiento y las puertas están abiertas para muchos de ustedes. Les agradezco mucho por el tiempo, espero que haya sido útil esta información y espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por tu participación, por tu presentación. Ahora vamos a continuar con Jairo Andrés Correa desde la ciudad de Bogotá.